Momento de análisis, tiempo de reflexión en forma de tertulia en el que contamos con Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de Estrategia en IE Business School. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal esas vacaciones? Cortas, siempre son cortas, por definición, por dogma, pero bueno, yo creo que... Bueno, en nuestro caso son cortas, en el de Furones todavía siguen ellas, ¿no? Bueno, es lo que tiene ser un diletante. No he tenido vacaciones. No he tenido vacaciones, queridos. Las vacaciones es un concepto del siglo XIX. No seas llorica, anda. Tenemos a ese espontáneo, ese muletilla que se nos metía en el ruedo, que es Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Mira que me han llamado cosas, monaguillo también, pero muletilla nunca. Antonio, quiero empezar... Aunque aquí también tenemos mucho de lo que hablar, escuchando a nuestro presidente, quiero empezar por el exterior, quizá por la dimensión de lo que allí se está ventilando. Quiero empezar en Tianjin, en esa ciudad china, foco de la comunidad internacional, 25ª cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Eso es lo de menos. Lo que importa es a quién está reuniendo. Tenemos a Xi Jinping, a Vladimir Putin, a Narendra Modi, postulándose como pilares de una gobernanza global alternativa a ese dominio occidental que viene tantos años establecido y que incluso se manifestó en organizaciones multilaterales, de esas de las que ahora no quiere ni oír hablar el propio Donald Trump, y que está provocando precisamente esto, que otros pues se vayan reuniendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, ese acercamiento de incluso rivales, el caso de India-China? Sí, bueno, realmente no deja de ser una prueba palpable, más en el sentido de que el eje de poder pues ya no está en el Atlántico, está en la parte del Pacífico, en esos países ya no emergentes, no estamos hablando de los BRICS como países emergentes, ya son realidades contrastadas, el caso de China, el caso también de India. India, no olvidemos que también supera ya en población a China. India, no olvidemos también que es una potencia nuclear, como lo es Rusia y como lo es China. Y al final, cuando estamos hablando en términos de poder, que ya no estamos hablando en términos casi de economía o de bloques comerciales, sino en términos de poder, pues también esos pequeños detalles de quién es potencia nuclear o no, pues también importan. Y el hecho de que se estén celebrando reuniones en las cuales el que en principio era el dominador, ¿no?, el gendarme mundial después de la caída del muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, de Estados Unidos, que haya reuniones muy relevantes en las cuales pues agentes como China, India, Rusia y otros países que cada vez están teniendo más peso específico se reúnan para tratar de alcanzar acuerdos en distintas dimensiones en ausencia de lo que es Estados Unidos y sus aliados occidentales, pues es una clara muestra de que efectivamente el eje de gravedad de poder está gravitando hacia otro lado y que tenemos que ser conscientes de lo que es esa nueva realidad. A mí no me gusta hablar de todas formas nunca de multilateralismo, porque eso parece que es un discurso pues como muy utópico, en el cual pues parece ser que cada país pues tiene una voz propia, que podríamos decir que tiene el mismo peso específico, lo que pueda decir pues España, de lo que puede hacer China, India y tal, ¿no? Yo más que multilateralismo hablo de plurilateralismo, ¿no? Es decir, que no va a estar, en mi opinión, a corto plazo el tema va a evolucionar desde un bloque occidental, una posición hegemónica de Estados Unidos, hacia otro, no bloques, pero sí 3, 4, 5 polos, pero que nunca va a ser multilaterales, nunca, no, que nadie se preste a engaño de que no resulta que vamos a entrar, entre comillas, entenderme, en una especie de democracia supranacional que rija los destinos del mundo. Esto es simplemente que el eje de poder está cambiando y que probablemente igual no se concentre en un único agente, sino en varios, pero que no va a estar totalmente distribuido. Pues qué pena que no se produzca esa utopía. Yo creo que tendríamos menos guerras, obviamente, y menos conflictos. En cualquier caso, eso es una opinión personal, Antonio. Me oscilo como un péndulo loco entre preguntarte por cómo vería todo esto Stefan Zweig y esas imágenes de un vídeo, Luis, que me has enviado tú, con Modi llevando de la mano a Vladimir Putin, acercándose a charlar animosamente con Xi Jinping, que parece todo un gesto no estudiado. Lo cojo de la mano y arrastro de él. Sí, a ver, Antonio, para que tengas toda la información, le he pasado escrito Stefan Zweig, que no sé decirlo, porque como Rafa tiene un alemán
estupendo y perfecto. Al final escribió Stefan, ¿cómo se dice, Rafael, el apellido? Zweig. Escribió los 12, bueno, creo que eran 12, pero los momentos estelares de la humanidad, que son puntos, que son un antes y un después. Y mientras ibas hablando, que te he escuchado todo, pero creo que tengo capacidad de hacer dos cosas, le he preguntado a Gemini, la inteligencia de Google, y habla de, o sea, es la caída de Bizancio, uno de los momentos. Luego la carrera del Atlántico, cuando Charles Lindbergh vuela por el Atlántico, el genio de la noche, en Marsella, el descubrimiento del Polo Sur, son momentos que marcaron un antes y un después. Pues yo creo que la cumbre que estamos viendo, que vimos ayer, es uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Y luego, el vídeo que he compartido con vosotros antes de la tertulia, que he publicado en LinkedIn, es un vídeo que dura apenas 12 segundos. Y yo creo que es un vídeo que está a la altura de los 18 segundos del Whatever It Takes de Draghi. También el ¿por qué no te callas? O luego cuando el emérito se disculpa por lo de los elefantes. El vídeo del 11S o el vídeo de Tejero, el Se sienten, Tejero entrando en el Congreso de los Diputados. Pues es un vídeo que dura apenas 10 segundos, es una cumbre donde no ha habido discursos, no ha habido grandes discursos grandilocuentes, ha habido muchos gestos. Y en ese vídeo que dura 12 segundos entran Putin y Modi de la mano, van de la mano y llega Xi. Y se dan entre los tres, no se llegan a dar un abrazo, pero están hablando con alegría, con una alegría como si fueran tres colegas que se conocen desde toda la vida. Si empezamos a rascar en ese vídeo, en esa noticia, en este momento histórico, momento estelar, vemos cómo contrasta esa foto con los aranceles de Trump. Primero, a China amenazándole con un aranceles del 200%, y luego, después de que Modi fuera a la Casa Blanca en son de paz, también les amenazó a India con los aranceles. Mi padre, siempre, cuando nacieron mis hijos especialmente, me dijo lo que más une en esta vida es tener un enemigo en común. Y en este caso yo creo que Trump se está colocando como ese enemigo común. El Reino Unido lo fue antes, estoy pensando en Casemira, esa región compartida por India, por China. Hay un tercer país y Pakistán. Con la región más militarizada del planeta, donde India y China, también con Pakistán, están a guantazos. Lo que está consiguiendo Trump, siendo el enemigo común del planeta entero, es, en este caso, siendo China el anfitrión, que Xi, Putin y Modi se den literalmente la mano en un ambiente de absoluta tranquilidad. El que quiera entender lo que estoy diciendo, que lo entienda, porque yo creo que es importantísimo, insisto, para la historia de la humanidad. El que quiera seguir sin ver lo que está pasando más allá del Pacífico, yendo por el lado del Atlántico, el que no quiera entender o no quiera ver lo que está pasando, que se quede con Trump, con Trump, sí, y con Pedro Sánchez y con los teatros de ambos. De hecho, le importa tampoco a esos líderes las amenazas de Trump, que ha firmado Putin, entre otros muchos acuerdos con Xi Jinping, un nuevo oleoducto a través de Mongolia para seguir a todo trapo sirviendo petróleo ruso al régimen chino. Al final, lo que dices tú, esto une a gente, a potencias que podían estar más separadas. En cualquier caso, has mencionado a Sánchez y con Antonio voy a seguir con Sánchez. No sé si viste la entrevista de ayer, pero seguro que te han llegado, si no lo hiciste, titulares, referencias. Entre otras cosas dijo que iba a presentar presupuestos generales del Estado, pero que no le preocupaba no poder aprobarlos. ¿Una reflexión, Antonio? Pues que las cuentas con las que actualmente nos están gobernando son de la administración anterior. Son del gobierno que o sea, vamos. Entonces, es que, como decía aquel, no hay más preguntas, señoría. Esto es una anomalía si lo comparamos con los estándares democráticos de los países del entorno. Es una anomalía muy relevante, ¿no? El hecho de estar gobernando sin presupuestos, o que incluso los presupuestos dependan de apoyos políticos, ¿cómo decirlo?, que no están alineados con los intereses de todos los españoles, pues la verdad es que hace que a nivel de tener un proyecto de futuro estable, etcétera, pues a nivel, viéndolo con cierta perspectiva, pues que no estemos en un momento aquí en España construyendo un proyecto presidente eso. Antonio, te voy a interrumpir un segundo simplemente porque has dicho que estar sin presupuestos es una anomalía y no tienes razón.
estar sin presupuestos es lo normal. Lo empezó a poner de moda Montoro, siguió Sánchez con ello y yo creo que de los últimos 10 años ha habido más años sin presupuestos que años con presupuestos. Disculpa la interrupción. Pero como si bien apuntaba Antonio, si termina la legislatura, perdón Antonio, si termina la legislatura sin presupuestos, como parece que pretende, si terminara así, sería la primera vez en la historia que una legislatura entera no ha tenido presupuestos. Eso no lo ha hecho antes. Sería un perfecto. Antes nadie. No, pero que aparte, o sea, lo que lo estás comparando es con los países del entorno, no con la historia de... Si yo era por, Antonio, era por pinchar un poquito y además remarcar, es alucinante. Eso no me lo dices a la cara cuando voy allá. Pero, no, perdonad la broma, pero lo que sí que está claro es que para que un país vaya generando una situación de confianza a todos los niveles, a nivel de inversión económica, pero también a nivel de desarrollo como proyecto, ¿no? Como proyecto de comunidad de las personas que integran ese país, pues se requieren unas condiciones que desgraciadamente en estos momentos no se están dando, ¿no? Ni de pactos de Estado, que en muchas ocasiones, ¿verdad?, lo hemos sacado en esta tertulia, Luis, Rafa, ¿no?, sobre lo que son los grandes temas que se requieren, pues precisamente estamos en un mundo en el cual se produce competencia entre los distintos países, en el cual, pues, las tensiones geopolíticas están evolucionando en un sentido o en otro, y se requiere, pues, de tener unos pactos mínimos en común, pues, para que precisamente exista ese proyecto, digamos, estratégico a largo plazo de país, y el hecho de que estamos en una situación política pues como la que tenemos en estos momentos, pues dificulta poder vislumbrar pues que realmente estemos remando en una dirección. Ya no te digo si en una dirección equivocada, no, sino que estemos remando en una dirección, y de hecho en los rankings europeos pues periódicamente vemos cómo vamos perdiendo pues posiciones a nivel pues de renta per cápita, etcétera, con otros países del este de Europa, o cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, el PIB y el crecimiento en comparación pues con otros países que antes mirábamos por encima del hombro y ahora no es el caso, ¿no? Es curioso. Entonces, pues poner el foco en cuestiones ya más micro, ¿no?, como parece que han sido las que han salido, bueno, y luego todos los que son los conflictos entre poderes, eso no son nunca buenas noticias para la sociedad. El confrontar entre poderes que tienen que ser independientes, lo que hace es, pues eso, no generar una situación estable que ayude pues a que la gente pues esté a lo que tiene que estar. En fin, bastante escorazonador. Luis, a un doctor en economía, ¿qué le parece que un presidente del gobierno, también doctor en economía, diga que los presupuestos no son más que un medio, y que diga que el fin es lo que justifica los medios, que qué más me da no tener ese medio? Antonio también es doctor. Yo creo que aquí en esta mesa el único que falta por ser doctor eres tú, y tiempo al tiempo. Muy bien que me saques y eres mis vergüenzas. No, tiempo al tiempo, todo se puede. Por seguir llevándole la contraria a Antonio, iba a haber dicho, y sería mentira también, iba a haber dicho que en Francia están peor. Hombre, tienen la prima de riesgo más alta, desde luego, y eso no es habitual verlo. Eso es cierto, eso es objetivo. Pero la diferencia, es objetiva la prima de riesgo, lo que no es una opinión, lo de que están peor, visiblemente puede que están peor, pero yo sinceramente tengo la sensación de que mientras en Francia sí son conscientes del poder que tienen, en España Pedro Sánchez le da exactamente igual, y todavía no hemos llegado al punto de reconocer que tenemos la propia enfermedad. Luego, como profesor, como padre, lo que está haciendo Pedro Sánchez, la pregunta que me has hecho, de que niegue la realidad y no se le caiga la cara de vergüenza, que es lo que me has preguntado, Rafa, ¿no? Me produce repugnancia, porque al final no es solo un señor que está trabajando. En teoría debería ser, esto es como los futbolistas, debería ser una imagen para todo el país, y es una falta de ética tan salvaje y tan brutal que, insisto, se me cae la cara de vergüenza al suelo hasta el punto de doler. Dicho lo cual, estamos en España ni tan mal. Vuelvo al punto histórico. En 1808, pues el pueblo de Madrid salió a la calle cuando Fernando VII se estaba yendo, y desde entonces yo creo que si hay algo de lo que nunca hemos podido presumir en España es de grandísimos. Bueno, Carlos III estuvo por ahí, y luego algún otro gobernante seguro que ha habido fuera que diera una talla, pero ojalá tuviéramos en este momento un Churchill, ojalá tuviéramos en este momento a el que murió, que era de izquierdas, por irme al otro lado, hace poquito. Bueno, ojalá tuviéramos gobernantes de talla internacional. A lo que voy, Rafa, el problema que tenemos es
que todavía no somos conscientes de que nos estamos hundiendo. Y luego, entre medias, tenemos datos que, pues, en media, somos de los países con más esperanza de vida, con regiones en España donde somos tenemos récord mundial. Tenemos un sector servicios que más o menos funciona hasta el punto de que me atrevo a decir que demasiado bien. Tenemos problemas estructurales, seguimos todavía viviendo de las rentas y gran parte del problema es que todavía alguna de esas rentas nos siguen manteniendo. Es una situación, a mí me parece espeluznante, pero no tanto por la situación que están viviendo en Francia, donde, insisto, ellos ya se han enterado de lo que está pasando, sino porque en España yo tengo la sensación de que todavía ni nos hemos enterado de los problemas gravísimos que tenemos. ¿Hacia dónde hay que mirar? Pues sentido común, lo ha comentado Antonio, pactos de Estado, problemas estructurales y meter en el debate público, pues lo que hemos hecho al principio de la tertulia, Rafa, lo que está pasando con China, Rusia e India, meter en el debate público pues las pensiones, la vivienda, los salarios, el paro juvenil, la educación, la sanidad, porque si no hacemos eso y nos preocupamos simplemente de ver el tema electoral, pues seguiremos favoreciendo a las grandes masas de electores, a los funcionarios, a los jubilados, pues lo mismo de siempre, Rafa, nada nuevo bajo el sol. Espeluznante también, Antonio, sin duda, el tremendo verano de incendios, esa España rural que ha ardido masivamente, la respuesta de Moncloa ante la falta de pactos de Estado y de aunar voluntades todos, pues una agencia estatal de emergencias o de protección civil o como se quiera denominar. ¿Cómo lo has visto tú, además que tienes tanto vínculo con esos territorios? Pues sí, aparte me vio, como bien sabes, un incendio relativamente cerca ahí en Zamora, que mi familia procedemos allí del Valle del Tera. Ya hace 3 años tuvieron que desalojar mi pueblo y este año, pues por azares del destino, como el viento pegaba del sur, el fuego se fue a León, pero si no, hubieran tenido que desalojar también pues todo lo que es el valle donde está, pues eso, mi familia, etcétera, ¿no? Claro, es un tema que por eso me atañe pues bastante cerca y bueno, y hablándolo y habiendo estado casi codo con codo con voluntarios en estos días de agosto, pues la situación pues es bastante la foto, ¿no? La foto es de casi, me atrevería a decir, de desapego respecto a lo que son las instituciones que están fallaron en su momento en lo que es la DANA y han fallado también desde el punto de vista de coordinación de lo que son los medios disponibles, etcétera, pues para tratar de paliar esto. Y fallaron no solo durante la emergencia, sino antes de la emergencia, por todo lo que ya todo el mundo está publicando, de que claro, el monte donde hay que apagar los incendios es en invierno y tal, y todo el mundo dice eso, y luego pues este invierno nadie se acordará de ello, porque cuando alguien quiera retirar piñas, pues vendrá la Guardia Civil y le pondrán multas por haber desbrozado el sotobosque, y no nos acordaremos de eso y nos acordaremos cuando vuelva a proceder el último incendio, ¿no? Es decir, que las emergencias no solo se gestionan, no solo se requiere de capacidad de gestión y de medios para abordarlas cuando se ponen de manifiesto, sino que hay que incluso trabajar para reducir esos riesgos, ¿no? Esto es básico de lo que es gestión de emergencias. Vamos a tratar de mitigar los riesgos lo máximo posible, así reduciremos la probabilidad de que tenga lugar una emergencia y luego si esa emergencia, ese evento adverso se materializa, pues el impacto será menor porque hemos hecho los deberes previamente, ¿no? Entonces, no solo se trata de tener una agencia que pueda gestionar una emergencia concreta, sino que lo que hay que hacer también es pues de trabajar para que esas emergencias pues se reduzcan o se eviten en la medida posible. El hecho de querer montar una agencia estatal, yo aquí tengo que confesar también que me pierde un poco mi visión jacobina del asunto, ¿no? Desde el punto de vista de que te pone lo de las agencias estatales. No, me pone lo de la centralización. Yo me apunto al partido jacobino de Antonio. No, a ver, si es la que... centralización sí, pero las agencias estatales no tanto. A lo que voy, que al final hay economías de escalas obvias. O sea, economías de escalas obvias. O sea, si resulta que tengo un fuego en Castilla y León y luego tengo cuerpos de bomberos, entendedme, ociosos en Asturias, y que una administración le tenga que pedir permiso a otra administración para poder utilizar esos bomberos, me parece un sobredimensionamiento y una pérdida de tiempo y esfuerzos y energía y recursos absurda, ¿no? Entonces, todo lo que sea centralizar, aparte están todos los manuales de emergencias. Cuando tienes una determinada emergencia, tienes que tener un mando único para gestionar eso. Y por alusiones de lo que decía Luis, ¿una agencia estatal de emergencias va a conseguir la centralización de todo esto? Si no se cambia el marco legal, no. Entonces, para mí no es tan importante generar una agencia estatal
sino generar ese marco legal que permite la centralización de la gestión. Sí. Porque si no, se acabará convirtiendo, perdonadme la expresión, en un chiringuito. Y disculpad, porque como este tema me atañe muy cerca, pues... Totalmente. A ver, y si además estamos en la misma línea, lo de la centralización de la gestión ya se ha hecho, y fue Zapatero con la UME. Ahora, eso sí, quien necesite ayuda, que lo pida. Disculparme también el punto de ironía, pero sí que ya hay una cierta centralización, podría haber una cierta centralización en el caso de que las comunidades autónomas se coordinaran. Lo que pasa es que como las comunidades autónomas son mayoritariamente el Partido Popular y en el gobierno central gobierna el partido contrario, pues estamos viendo esta cosa. Vuelvo a usar el mismo término, no sé si antes he usado asco o repugnante, esto de que priman los intereses partidistas por encima de la gestión racional. Te decía lo de las agencias porque más o menos, no sé si fue hace 6 meses o un año, cuando ante el problema que tenemos de la vivienda, Pedro Sánchez propuso también la creación de una agencia nacional que resolviera el tema de la vivienda. Antes de prometer 200.000 viviendas. Después de prometer 200.000 viviendas públicas, dijo que iba a crear una agencia de la vivienda que resolviera por enésima vez el problema de la vivienda en este país. Un año después hemos visto el dato interanual del precio del alquiler ha subido solo un 15%, doble dígito. Pues al final, lo de la Agencia Nacional, un otro anuncio grandilocuente más donde, sinceramente, Antonio, me da igual que sea centralizado, no centralizado, yo lo que quiero son profesionales llevando una gestión razonable. Y si al final en el tema de emergencias tenemos en este país, por un lado, tristemente, experiencia ya suficiente en catástrofes, como saber cómo se deberían de gestionar estas catástrofes. Y luego, una vez ocurren las catástrofes, pues altura política. Lo que pasa es que he visto... Lo que no hay en España. Absolutamente. Brilla por su ausencia total. No. Y basta que veamos los incendios este verano como para que sea la excusa perfecta, pues para que uno escriba tweets, el otro esos tweets, está hablando de los tweets como estoy haciendo yo ahora, otro se tira al final acaban haciendo lo que saben. Esto es lo del escorpión luego me van a decir que soy críptico, pero es que hay una fábula del escorpión que no voy a contar. La naturaleza de nuestros políticos es la discusión política. La naturaleza del escorpión es pinchar a la ranita. El problema que tenemos es que es difícil que los políticos... Es difícil poner a un pirómano a apagar un fuego, Rafa. Y lo de los incendios, tristemente, también va por ahí. Hay pirómanos que están apagando fuegos, Rafa, literalmente. Yo no sé si parte del atasco y del marasmo institucional que vive España sería solventable, Antonio, con otro marco electoral, quiero decir, porque me parece que todo esto de lo que estamos hablando no se va a poder hacer mientras haya sobreponderación de ciertos votos y no se actúe como, por ejemplo, en Alemania, donde hay que tener un 5% del total del país para así no paralizarlo, ¿no? Por intereses de unos en concreto, y ninguno, habiendo tenido mayorías absolutas uno y otro, ha hecho nunca nada al respecto, porque siempre le ha resultado muy útil para obviar al contrario, al otro grande, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, bueno, estas otras grandes reformas que periódicamente sale el debate, ¿verdad? Cuando emergen, pues en su momento lo que podía ser UPyD o Ciudadanos, ¿no? Que tenían una cantidad de votos superior a lo que podía ser los partidos nacionalistas, y que sin embargo, pues estos estaban sobredimensionados respecto a aquellos que al final o entraban por poco o que no existía esa correlación, ¿no? Ese debate siempre existe. Yo, en mi opinión, por supuesto, había que tratar de filtrar esa clase de cosas. Si queremos una cámara de compensación de análisis o debate territorial, esa sería el Senado, el Congreso sería otra clase de cuestiones. Pero bueno, estamos aquí hablando también de enmendar, ¿verdad?, casi a la totalidad lo que es el marco que en este momento tenemos, ¿no? Tenemos que entrar en temas ya de leyes orgánicas, incluso en algún aspecto que sería tema de Constitución, y ahí se requiere unas mayorías cualificadas para poder abordar esos cambios que, como bien apuntas, se requiere una altura de miras, o como apuntaba también antes Luis, ¿no?, en estadistas, ¿no?, independientemente de lo que pueda ser la ideología, para construir ese proyecto de futuro, ¿no?, que claro, en el día a día pues vemos cómo no existe, en el día a día vemos pues cómo estamos con estas, metiendo en la expresión, miserias, ¿no?, del tuit, de la discusión, de tal, cuando al final
Y hablando otra vez de los incendios, lo que quiere la gente es que se le resuelve su problema. Claro, llegan ahora y dicen que va a haber ayudas y tal, pues los del incendio de hace 3 años todavía no se ha cobrado ninguna ayuda. Y esto está generando una cierta sensación de desapego, y eso, de desapego respecto a todo lo que es el sistema institucional, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Claro. Tenemos, de hecho... Y esto puede generar un problema, porque la amenaza... Eso desde los tiempos de Polibio, ya que estábamos hoy mencionando mucho la historia, los ciclos de los gobiernos, democracia, oclocracia, monarquía, tiranía. Nos vamos a quedar con esa reflexión, Antonio, porque no hay tiempo para más. Una palabra, Luis. No, en línea con Antonio, la polarización. El otro lado que hace que si menas, que si regularización está mal, al final estamos cada vez más polarizados y tenemos que volver al sentido común, Rafa. Luis, Antonio, muchas gracias por vuestro análisis. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. La voz de Blanca del Tronco, no se marchen porque sigue media sesión en Radio Intereconomía.